Y si me permites, Gina, pues déjame aprovechar este momento para comentarles nuevamente de esta iniciativa, de este proyecto, de una plataforma educativa internacional enfocada en la salud de la mujer, donde estamos colaborando muchos profesionistas, especialistas en diversas áreas de la salud, como la ginecología, la obstetricia, psicología, reproducción asistida, esterilidad, climaterio, menopausia, anticoncepción, cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, endometriosis, preservación de la fertilidad, nutrición, cirugía plástica, dermatología y hoy muy especialmente sexología. Hoy es el día de la sexología. Entonces, bueno, pues yo quisiera, si me permites, iniciamos porque hay que aprovechar el tiempo, tenemos una hora contigo. Y primeramente, pues darte las gracias, Gina. Yo sé que traes una agenda muy apretada en estos días, muy atareada, y te agradezco en nombre de la audiencia, en nombre de los colaboradores de la plataforma, este espacio, esta oportunidad para charlar contigo. Bueno, Víctor, te agradezco yo también a vos y obviamente a todos los que nos están escuchando y están con nosotros por poder compartir este momento juntos. Y a los que se van uniendo, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde estén. Gracias, gracias. Pues yo quisiera iniciar esta entrevista pidiéndote que nos cuentes, por favor, Gina, ¿en qué momento, cuándo es que surge en ti el interés por la sexología? Bueno, en realidad yo primero hice mi carrera de medicina en el Instituto Universitario Italiano de Rosario, en Argentina. Luego hice mi especialidad, mi residencia, la especialidad en ginecología y obstetricia, también en Rosario, en el Hospital Español de Rosario. Y cuando estaba finalizando la especialidad, surgió en mí sí un interés de hacer algo que me pueda aportar a lo que era mi profesión de base y complementar, ¿no? Entonces decidí estudiar esto porque también notaba que era como era una duda constante que notaba en los ginecobstetras, por lo menos acá en Argentina, que era En como todas una partes, falencia. en Bueno, todas partes, Gina, bien, te podría bien, decir. bien. Yo hablo por Argentina nada más, Sí. pero claro, en todas partes. Como una falencia, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es la especialidad de ginecología, que por ahí de alguna manera las pacientes obviamente que recurren al ginecólogo con este tipo de consultas en sexualidad, y bueno, por ahí no hay una formación tan específica en eso. Así que al notar ese tipo de dudas y consultas tan frecuentes, bueno, ahí fue cuando decidí estudiar un poco este tema. Muy bien, Gina, muchísimas gracias. Yo quisiera pedirle a los amigos, amigas que nos están acompañando que por favor vayan escribiéndonos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Tenemos tiempo y también tienen tiempo de invitar a sus amistades. Mándeles un mensajito para que se unan a la entrevista, que va a estar muy interesante. Y bueno, entonces, ¿cuál es tu formación profesional en este campo de la sexología? ¿Cómo te formaste tú como sexóloga, Gina? Bien, bueno, luego de la carrera y de la especialidad hice una subespecialización en sexología clínica, un posgrado en Buenos Aires, dependiente de la SASH, que es la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, y que también es miembro de FLACES y la UAS, que la FLACES es la Federación Latinoamericana de Sexualidad y Sexología, y la UAS es la mundial, la Asociación Muy Mundial. bien. Sí. Muy interesante tu formación. Aquí ya nos están llegando algunos mensajes. La mejor. Felicitaciones. Sí, ahí los Sí, estoy viendo. sí. Eh, y ahora, pues a mí se me ocurre pensar, Gina, que tú como sexóloga tienes muchos secretos, conoces muchos secretos de todo esto. Y yo quisiera que tú nos hicieras favor de compartirnos algunos de esos secretos que nos puedan ser de utilidad a todos los que estamos aquí escuchándote. Bueno, a ver, no sé si es tanto un secreto porque yo creo que la ansiedad hoy en día no es un secreto, Ajá. pero, y más en los tiempos que corren, obviamente no voy a hablar de lo que es la ansiedad en el ser humano en general.
Para eso incluso tenemos una colega que forma parte de esta plataforma que se dedica a esa parte, pero sí lo que es la ansiedad dentro del campo de la sexualidad, ¿sí? Que obviamente repercute muchísimo. De hecho, diría que es la vedette, la ansiedad en las disfunciones sexuales y en problemas sexuales que incluso no llegan a ser disfunciones. O sea, es un denominador común en todo problema y no problema sexual, la ansiedad. Así que es algo que repercute muchísimo. Así que por eso digo, no sé si es un secreto, porque la ansiedad hoy en día no lo es, pero sí es un tema muy frecuente de Y consulta. en tu experiencia, Gina, ¿esta ansiedad es más frecuente en mujeres, en hombres, en personas más jóvenes, a mediana edad, más grandes? ¿Cómo lo ves tú? No tiene ni edad ni sexo, para nada. Lo que sí, por ahí cosas que antes no se veían era que pacientes jóvenes, personas jóvenes, por ahí no tenían tanto o no consultaban tanto por disfunciones o problemas sexuales, y hoy en día eso cambió muchísimo. De hecho, yo diría que la mayor parte de los pacientes que me consultan, que en general son mujeres, yo creo que por mi profesión de base, que es de ginecóloga, diría que la gran mayoría son jóvenes, muy jóvenes. Mira Así nada que más. no tiene edad realmente, ni tampoco sexo. Muy bien, nos dicen acá, refiriéndose a ti, obviamente, excelente profesional, súper clara y resolutiva siempre. ¿Eh? Tienes un grupo de fans aquí, grande, qué bueno. Ahora, estos casos de ansiedad, yo quisiera saber cuál es su origen, de dónde surge esta ansiedad. ¿Tenemos alguna idea de esta causa, del origen de este problema? Mira, en realidad el origen puede ser tanto de la disfunción sexual o problema que no llega a ser una disfunción. Yo siempre hablo o disfunciones o problemas porque hay ciertas cuestiones que por ahí no llegan a ser disfunciones, sino cuestiones de falta de información y demás, que resultan un problema y resultan un malestar en el paciente, pero que no llega a ser una disfunción. Entonces, la ansiedad puede comenzar desde lo que es la disfunción o problema, lo cual genera ansiedad, o que la ansiedad genere la disfunción o el problema, ¿sí? Por ejemplo, una situación, una disfunción, un problema, no sé, un vaginismo en una paciente, que es la incapacidad en la penetración en una relación sexual, por una situación traumática, por ejemplo, X, la paciente una vez, dos veces, tres veces, tiene tres oportunidades que le sucede lo mismo, ya la Sí. cuarta vez va a generar una ansiedad anticipatoria y se va a anticipar al hecho de que eso le puede llegar a suceder. Entonces eso le va a generar ansiedad. Y por otro lado, el hecho de tener miedo, por ejemplo, que le duela, una dispareunia, como es el caso del dolor en las relaciones sexuales, también uno se puede anticipar al hecho de que duela y de alguna manera es como que uno busca esa situación, ¿no? O sea, como que se termina generando lo más temido, entonces uno tiene cierta ansiedad anticipatoria a lo que puede llegar a ocurrir en un futuro, que es el dolor. Entonces, se puede dar de ambas maneras. Ok, entendido, Gina, muchas gracias. Yo nuevamente les invito a todas y todos, por favor, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios. Es el momento, tenemos oportunidad. Vamos iniciando apenas la entrevista y Gina está en la mejor disposición de contestarnos el día de hoy todas nuestras dudas. Ahora, Gina, esta situación de ansiedad, ¿qué ha pasado durante la pandemia? ¿Estamos igual, peor que antes? Ni hablar, ¿quién no ha tenido ansiedad en la pandemia? En general, ¿no? En general en todo el mundo, en general en todos los aspectos de la vida, y obviamente que la sexualidad no se queda afuera, así que sí, totalmente. Claramente que las consultas aumentaron muchísimo y se vio mucho más ansiedad reflejada en la sexualidad, sí, totalmente. Ya sea por la convivencia excesiva, por el encierro, por múltiples causas, pero sí, aumentó muchísimo. Por la situación económica, nos quedamos sin Por la situación. trabajo, limitaciones Totalmente, en todo eso, sí. Sí, no solamente es en el tema sexual, de acuerdo contigo, en todos los aspectos nos está afectando psicológica, emocionalmente. Así es. totalmente, Sí. totalmente, sí. Ahora, ¿cómo es que esto puede manifestarse, esta ansiedad, específicamente en el terreno de la sexualidad? Bien,
La ansiedad se puede, bueno, un poco ya he nombrado algunos de las formas, digamos, de manifestarse, ¿no? La ansiedad en la sexualidad, pero se pueden ver de múltiples maneras. Por ejemplo, una de las formas es lo que se denomina en sexualidad rol de espectador. El rol de espectador es cuando uno está justamente autoobservándose y hay una hipervigilancia excesiva en la situación y en el encuentro, ¿no? Por ejemplo, estar acá, pero en realidad tener la cabeza en otro lado. Estar acá y Ok. estar pensando, se me verá el rollito, se me verá la celulitis, cómo me veré, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hablando desde el lado de la mujer y con ejemplos de la mujer, porque estamos en una plataforma femenina, ¿no? De Sí. salud femenina. Obviamente que esto siempre de ambos sexos. Eso es lo que sería el rol de espectador, que es la hipervigilancia, que es uno observándose todo el tiempo, estando acá, pero en realidad teniendo la cabeza en otro lado, ¿sí? Después, por otro lado, lo que hablaba anteriormente, que es la ansiedad anticipatoria, que justamente uno de alguna manera se anticipa a un hecho con temor o con angustia, a un hecho que podría suceder, pero que en realidad no sucedió, ¿no? Pero que uno teme, tiene miedo o angustia a que eso suceda. Y de alguna manera podríamos decir que uno lo termina atrayendo, ¿no? Que si uno es como tiene ese miedo a que suceda, de alguna forma uno lo atrae y puede terminar sucediendo eso tan temido bueno, que uno estaba tratando de evitar. Y por otro lado, puede ser también lo que es la ansiedad, tenemos la ansiedad anticipatoria y por último la ansiedad de ejecución, que sería muy parecido, digamos, y se combinan todas, obviamente, todos los tipos de ansiedad, que la ansiedad de ejecución es un poco también lo que decía anteriormente, es el hecho de decir, bueno, no quiero que me duela, no quiero la dispareunia, que es el dolor ante la relación sexual, no quiero que me duela. Y cuando uno llega al momento pensando en que no quiere que le duela, de alguna manera lo está trayendo y lo está trayendo al momento y a la situación. Entonces eso también sería una ansiedad de ejecución, de que no me va a doler y no quiero que me duela y uno lo termina trayendo. Está muy relacionado con las anteriores, o sea, están todas se relacionan con todo. Bien. Entre otras cosas, Aquí, obviamente, hay otros tipos de ansiedad y demás. claro. Aquí Vicky nos dice, excelente profesional y persona. Y Agustina nos hace una pregunta. Antes de continuar, a mí me gustaría Sí. compartirte esta pregunta. Agustina nos dice acerca de la ansiedad por baja autoestima y consecuente poco deseo sexual. ¿Es esto normal o está relacionado? ¿Hay una relación entre ambas? Sí. Totalmente, están íntimamente relacionadas. El tema de la autoestima va un poco relacionado a lo que yo nombraba anteriormente, esto del rol de espectador, de estar un poco vigilante y un poco expectante y autoobservándote que si te verás bien, que si estarás bien, que si no se te verá una celulitis, un rollo, una estría, etcétera, etcétera. Este, que justamente esas pueden ser consecuencias de la baja autoestima totalmente, y de alguna manera este tipo de situaciones pueden afectar y pueden afectar psicológicamente, lo cual puede generar que uno tenga una falta de deseo y como consecuencia la evitación, ¿no? De un encuentro. Justamente Muy por bien. eso. Sí, entiendo también esta situación. Creo que de alguna manera, eh, en menor o mayor grado, nos ha sucedido a todos en algún momento en la vida, ¿no? Yo Sí, los invitaría totalmente. también, si nos quieren dar algún tipo de testimonio, algo que puedan y quieran compartir, obviamente, y también a seguir con sus preguntas. Ahora, en este aspecto, Gina, ¿cómo es que nosotros podríamos identificar y en qué momento deberíamos de acudir a una sexóloga si nosotros consideramos que estamos padeciendo de esta angustia relacionada con la sexualidad? Bien, yo creo que en realidad, más que hacer un diagnóstico de tener una ansiedad o de tener estos síntomas o de tener estas características, yo creo que cualquier persona debería consultar a un sexólogo ante cualquier situación de malestar y de molestia ante los encuentros sexuales, previo, post, todo lo relacionado a un encuentro sexual. Este, cualquier situación que le genere malestar en realidad, más que hacer un diagnóstico de, bueno, tengo tales características o tales otras.
porque quizás lo que para mí puede llegar a ser, me puede generar malestar, quizás para vos no, y viceversa. Entonces, en realidad es como un campo como muy libre, por decirlo de alguna forma, y cada cual la vive a su manera y de una manera distinta. Entonces, cada cual, digamos, va a tener molestias o malestares con unas cosas y no con otras. Así que yo creo que es el momento en el que genere malestar. Muy bien, Gina. ¿Y sucedería en algún momento que este diagnóstico o esta percepción de la ansiedad la tenga más bien la pareja y no nosotros mismos? Sí, muchas veces pasa que quizás o el paciente consulta por la pareja, ¿sí? Porque la pareja le nota esta situación, pero no el paciente, y ahí es cuando decimos que no tenemos paciente, porque en realidad el que está consultando no es el paciente, sino que es la pareja, ¿sí? Y muchas veces este tipo de tratamientos no llegan a un buen puerto justamente por eso, porque al no tener paciente, digamos, el paciente tiene que poner todo de sí mismo para poder realizar la terapia. Claro, claro, lo Así que primero es sí, que lo muchas veces, reconozcamos. totalmente. Así que muchas veces pasa eso, que sí que es la pareja la que lo nota y no la persona que viene a consultar. Y la pareja manda a consultar a la persona, totalmente. Sí, Sí, algo típico. Nos depositamos la responsabilidad, si no es que la culpa, en otra persona. totalmente, sí, tal Sí. cual. Nos pregunta aquí Tinita, Sí, si la persona se encuentra en otro país, sí. ¿es posible que un sexólogo le pueda atender online, en línea, y también a su vez hacer un tratamiento? Sí, totalmente, totalmente. Lo que tiene de bueno el tratamiento de la terapia sexual, digamos, que es como una terapia psicológica, ¿no? Salvo determinadas situaciones en las cuales hay que hacer, obviamente, un examen físico en consultorio, si no, totalmente. Tranquilamente se puede hacer de manera online a cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de problema, como Ya una terapia sea, psicológica, digamos. o que ya sea a una persona o a la pareja. Sí, totalmente. De hecho, en general, se prefiere, ¿no? Dentro de una terapia sexual, que estén los dos presentes, ¿no? Que estén los dos involucrados de alguna manera. Igualmente, no significa que si la pareja no se involucra o la pareja no nota que tiene ningún problema, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces pasa que por ahí la pareja dice, no, yo no tengo ningún problema, yo no quiero ir a la consulta, yo no... Bueno, se puede trabajar con la persona sola que consulta, obviamente no se va a abandonar la terapia porque la pareja lo resuelva, por un lado, y por el otro también pueden consultar pacientes que no tengan pareja, ¿sí? Entonces, no significa, o sea, no tenés que tener una pareja para poder consultar. Así que Mm. sí, totalmente. Lo que es primordial es que si tiene pareja, es que estén presentes las dos y se involucren las dos, pero no significa que no se pueda trabajar con esa persona. Muy bien. Tinita nos da las gracias por tu respuesta. De nada, Tinita, aquí a tus órdenes. Si queda, si desde tu perspectiva queda incompleta la respuesta o deseas que ahondemos más en una parte de este tema, por favor, escríbelo. Nuevamente les invito preguntas, comentarios, dudas. Este es el momento. Aquí la barra sigue firme. Gina, aquí le dicen, sos la mejor. Sí, ¿Eh? ahí estoy leyendo los comentarios. Sí, muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto porque a nosotros nos consta de alguna manera que con todo este currículum, con toda esta experiencia de Gina y de otros colaboradores, son excelentes profesionistas en sus ramas y por eso es que estamos aquí ofreciéndoles información certera, precisa, actualizada y muy personalizada. Tinita nos dice, muy clara como siempre. Ahora, vamos a dar un pasito más, probablemente después nos Sí, regresemos a este tema de distinguir de la ansiedad y la alteración sexual que esta puede producir, pero entrando al terreno del tratamiento, Gina, ¿qué nos puedes comentar acerca del tratamiento de estos problemas? Sin que nos des una receta, entendido de que esto no es para todos, pero ¿qué nos puedes platicar total. del tratamiento? Bueno, a ver, existen múltiples formas de poder intentar de alguna manera controlar o resolver o dejar afuera y aparte lo que es la ansiedad
dentro de la sexualidad, ¿sí? Existen varios ejercicios o tareas que le llamamos en la terapia sexual Yo que creo que pueden eso ayudar. les debe gustar a tus pacientes, ¿no? Que les dejes tarea. Sí, sí, Muy tal bien. cual. Pero bueno, nada, existen sí múltiples formas y ejercicios y demás cosas como para poder realizar dentro de la terapia sexual para aprender en realidad a conectar con uno mismo, a aprender a estar en el momento y no estar, como decía yo antes, estar acá pero tener la cabeza en otro lado, ¿sí? Y estar en dos lugares al mismo tiempo, sino que aprender a conectar con el momento y a conectar con uno mismo. Muy bien. Esto puede ser debido, como tú platicabas, tal vez en parte a las expectativas, ¿no? De repente tenemos esa expectativa de que vamos a ver lucecitas y vamos a ver los fuegos artificiales y vamos a oír las campanitas. Esto puede ser también parte de esta situación, que tenemos una expectativa muy alta de lo que viene. Sí, tranquilamente. Eso en realidad depende de cada paciente, de cada persona. Hay personas que tienen la expectativa muy alta, por eso a veces es muy importante todo lo que es la parte de psicoeducación. Por eso que a veces la terapia sexual se puede dar, puede ser de dos maneras, ¿no? O sea, muchas veces lo que la gente requiere y lo que la gente necesita es información, ¿sí? Es lo que es psicoeducación en sexualidad, donde se puede hablar un poco de lo que es la anatomía sexual, el funcionamiento, ¿no? La fisiología de los órganos sexuales, cómo es la respuesta sexual, todas las etapas de la respuesta sexual, porque hay mucha gente que al tener falta de información muchas veces cree que tiene un problema o que tiene una disfunción y en realidad no la tiene, ¿sí? Y es por expectativas muy altas o muy bajas o lo que fuere, pero justamente por falta de información. Entonces muchas veces la terapia sexual, por decirlo de alguna manera, solo se limita a uno o dos o tres encuentros a modo informativo, a modo de psicoeducación. Ok. Y en casos donde ya sí hay una disfunción mayor, ya en esos casos sí, quizás es necesario continuar con algunas consultas más, como para avanzar un poco en lo que es el tratamiento específico de esa disfunción que tenga el paciente. Igualmente siempre la terapia sexual siempre son terapias cortas, son terapias que duran las sesiones más o menos 40 minutos, pero no son terapias psicológicas, digamos, que pueden durar meses o años, bueno, dependiendo de la rama de la psicología, sino que son terapias como muy puntualizadas, muy limitadas y muy como son bien específicas en el problema a tratar. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente un tratamiento para la ansiedad que está afectando el desempeño sexual? Bueno, muchas veces la ansiedad viene relacionada un poco con alguna otra disfunción y demás. Entonces, yo diría que más o menos entre 4 y 6 meses ya el problema estaría resuelto. O por lo menos estaría resuelto o por lo menos estaría mejor, ¿sí? Porque no siempre todo se resuelve al 100%, sino que se puede mejorar. Dependiendo obviamente de la persona, pero sí se puede mejorar muchísimo toda la parte de la sexualidad sin quizás resolverlo al 100%. Algunas disfunciones, otras sí se pueden resolver sin ningún problema. Y siempre las sesiones son cada 15 días, por eso que decimos que son terapias cortas, porque 4 o 6 meses con sesiones cada 15 días para que tengan tiempo para poder hacer diversas tareas y demás en el medio de las sesiones. O sea, estamos hablando de 8 a 15 sesiones aproximadamente. Exactamente, sí. Bien. Y Gina, más o menos de qué se tratan estas tareas, estos ejercicios. Bueno, hay ejercicios que son ejercicios, digamos, como estándares y generales para cualquier disfunción, ¿sí? Que no son tan específicos para cada una de las disfunciones, que son, en general se trata, bueno, un poco de lo que hablábamos, se llama focalización sensorial, que son ejercicios donde se ayuda, digamos, solo o en pareja a intentar conectar con uno mismo, ¿no? Con su cuerpo, con su cabeza, con estar en el momento. Este,
Y también se puede ayudar a fomentar muchísimo todo lo que son las fantasías, ¿sí? Con lecturas, con películas, con imágenes, etcétera, etcétera. Ok. Eh, sí, hay múltiples, la realidad es que hay múltiples herramientas para este tipo de situaciones y después sí ya lo que son los ejercicios más específicos, que bueno, son específicos de cada una de las disfunciones. Muy bien. Ahora, hablabas tú en un momento dado de las partes psicológicas. ¿Qué tan frecuentemente es necesario que el tratamiento que tú les ofreces se tenga que apoyar en una terapia psicológica, en una consulta psicológica? La realidad y lo ideal siempre es que esté apoyada el tratamiento sexológico con el tratamiento psicológico. Lo ideal es siempre eso, ¿sí? Siempre. El tratamiento sexológico tiene dos pilares, la parte médica y la parte psicológica, porque de hecho la gran mayoría de las disfunciones son psicológicas. Y si no lo son, porque son orgánicas, siempre derivan o tienen algún componente psicológico acompañado. ¿Sí? Un poco lo que hablábamos esto, o sea, tenés una disfunción orgánica por X motivo y de alguna manera hay una afección una afectación en la psicología, con ansiedad, con miedo, con temor, con baja autoestima, etcétera. Entonces siempre tiene que estar acompañado. Los dos pilares de la sexualidad son el médico y el psicológico. O sea que yo siempre intento que de alguna manera estén los dos presentes en cada paciente. Muy bien, Gina, muchas gracias. Nuevamente les pido sus preguntas, sus comentarios, por favor, aprovechemos, llevamos la mitad de la entrevista y también les pediría que me escriban, que me digan de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo, por favor. ¿Sí? Gina, ahora que comentas esta parte del tratamiento psicológico, de ese pilar importante, ¿qué tan frecuente es que alguien te diga, no, yo no quiero ir con el psicólogo, yo no necesito ir con el psicólogo? Muy, Me imaginaba. muy. Claro. Muy frecuente, sí. Y ahí, bueno, obviamente que eso es algo que es el paciente, uno tiene que respetar la decisión del paciente y bueno, y depende de él. Pero la verdad es que sí, es muy frecuente que muchos pacientes no quieran hacer tratamiento psicológico. Y algunos vienen derivados del psicólogo, lo cual eso es bueno porque implica que ya de alguna manera uno tiene como el terreno un poco allanado y que el paciente está predispuesto, ¿no? A eso. Pero sí es muy frecuente. Eso ayuda, definitivamente. Totalmente, Sí. sí. Totalmente. Sí, mira, Tinita dice que nos está escuchando desde Sunchales, en Santa Fe, Argentina. Tenemos también aquí a Javier, que está en la Ciudad de México, y tenemos aquí a Linda, que ella está en Panamá, y los demás no alcanzo a ver en qué ciudad están. Ahora, Gina, nuevamente pensando en este tema de ansiedad, en general, ¿es necesario algún tratamiento con medicamentos para controlar la ansiedad? Bueno, depende qué tipo de ansiedad. La realidad. Sí, Yo, obviamente que si es una ansiedad que uno lo puede detectar, que es una ansiedad muy excesiva, sí, lo ideal es hacer una consulta con el psiquiatra, que obviamente va a ser el psiquiatra el que va a diagnosticar algún trastorno de ansiedad como un poco más severo, con sí. necesidad de medicación o no. Claro está que no soy yo la que le voy a dar la medicación al o la paciente, pero sí, si es necesario y uno detecta algún grado de ansiedad un poco mayor, sí, totalmente que puede ayudar muchísimo a lo que es la terapia. Bien. Ahora, Gina, esta situación de la ansiedad, ¿hay alguna etapa del proceso de respuesta sexual humana que afecte más que a los otros? Me refiero falta de deseo o que no tengan suficiente satisfacción, o ¿en qué momento consideras tú que esto afecta más? ¿En qué etapa? La ansiedad directamente va a afectar a la falta de deseo. Por lo tanto, como la falta de deseo es la base, digamos, de lo que es la respuesta sexual, que viene la falta de deseo, en la respuesta sexual está el deseo, después la etapa de excitación, la etapa de meseta, orgasmo, y por último la fase de resolución. Por lo tanto, si va a afectar al deseo y genera un deseo hipoactivo, que es lo que se llama en sexualidad, ya bloquea
todo el resto de la respuesta sexual. O sea, que ya la bloquea desde la base y desde el principio a toda la campana de la respuesta sexual. Empezamos mal y terminamos mal. Exactamente. Ni empezamos, o sea, ni empezamos. A veces ni empezamos. Tienes razón, Claro, también, sí. tal cual. Y te sucede que te digan, es que a mí esto no me pasaba antes o con mi pareja anterior no me sucedía esto? Sí, totalmente. Porque la sexualidad depende mucho del momento en que uno está pasando, de ciertas características y circunstancias de la vida que no tienen nada que ver con la sexualidad. Las distintas parejas, con unas parejas uno puede estar mejor, con otras parejas no. También repercute muchísimo el estado del estado de ánimo y las circunstancias que afecten a la pareja también. Entonces es como la sexualidad en realidad está afectada por múltiples factores. Entonces, sí, totalmente. Ahora, hablando de esta situación y ya de manera más íntima en la relación, ¿hasta qué punto estos problemas de ansiedad vienen ocasionados por problemas de relación de la pareja? ¿Y hasta qué punto los problemas de ansiedad en el momento de la intimidad afectan la relación de la pareja? Eh, Está todo completamente relacionado. También. Todo completamente relacionado, sí. Los problemas de pareja generan ansiedad y la ansiedad genera una alteración en los encuentros sexuales y viceversa. O sea, está todo completamente relacionado, sí. Eso de que nos llevamos mal en el día, pero nos entendemos bien en la noche, No, no es tal, ¿verdad? Tampoco. la verdad que es muy raro porque repercute en absolutamente todos los problemas de ansiedad. Absolutamente todo y repercute en la relación de pareja genera ansiedad, la mala relación de pareja genera ansiedad y todo se ve repercutido y todo está íntimamente relacionado. Así que tarde o temprano, de alguna manera, eso va a terminar influyendo. Muy bien. Nuevamente les invito sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Estamos todavía muy buen tiempo, en muy buen momento para que nos las hagan llegar, por favor. Hablábamos hace un rato del tema de la ansiedad y comentábamos de que puede manifestarse de diferentes formas, de diferentes maneras en las personas y en las parejas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las formas más frecuentes en el día a día que se manifiesta la ansiedad? ¿Cómo es que podríamos identificar que estamos con ansiedad? En cuanto a la sexualidad, ¿no? Siempre Sí, hablando. Y digamos, la más frecuente, digamos, de todas las alteraciones que puede llegar a provocar la ansiedad, sin dudas, yo creo que, en mi experiencia, digamos, que vienen pacientes a comentármelo y demás, es el problema este que yo comentaba, que es lo que se denomina el rol de espectador, ¿sí? La hipervigilancia, estar observándose todo el tiempo. Es el estar, pero en realidad eso en la vida general, por la vida que vivimos, por la vorágine, de alguna manera es como que no logramos vivir el momento y estar en el momento, ¿sí? sí. Entonces por ahí estamos acá, pero en realidad tenemos la cabeza en otro lado. Estamos Estamos viviendo pensando en esto. ayer, estamos pensando en mañana. Exactamente, estamos acá, pero acá son las 9:30 de la noche, estoy pensando de qué voy a comer más tarde. Entonces, eh, pasan ese tipo de cosas y obviamente que la sexualidad no queda exenta de eso. Entonces, sin duda, yo creo que, y lo que más frecuentemente escucho que sucede es eso, es el rol de espectador. Y que está muy, muy, muy relacionado con el tema de la autoestima, que también es algo muy frecuente. Y en ese aspecto, Gina, ¿tú consideras que la parte cultural, la parte que vivimos viendo la televisión, las películas que nos bombardean con ciertos estereotipos del hombre, de la mujer, el hombre que se quita la camiseta y tiene todas las marcas de los abdominales, y la chica que se pone aquel bikini que tiene todas las curvas donde deben estar? Y que además Sí, no duermen en toda la noche y todas esas situaciones, ¿tú crees que nos afectan? ¿De qué manera nos están afectando? totalmente, sí. Afectan muy, muy directamente y yo creo que más que nada también afectan porque de alguna manera el adulto puede llegar a reconocer
que también en eso hay mucho de fantasía, ¿no? Pero por ahí de alguna manera personas, adolescentes que están formando su personalidad y demás, no es algo que sea beneficioso para ellos, porque de alguna manera es como que se crea un mundo y una fantasía alrededor de todo eso, y los adolescentes de alguna manera aprenden de eso, y no es algo real. Entonces sí. Bien, saliéndome un poquitito del tema, pero tomando lo que Sí. acabas de comentar, ¿tenemos la suficiente cultura en sexualidad? Me parece que no. ¿Cómo debería de ser? ¿En qué momento debería de darse esta cultura en sexualidad en todos nuestros países, para todos nuestros niños y adolescentes? Desde el nacimiento. La cultura en sexualidad tendría que estar desde el nacimiento. Obviamente, cada etapa tiene su información, tiene su educación, ¿sí? Pero desde que nacemos tendría que ser un proceso de aprendizaje constante esto. Y cada etapa con la información necesaria para que pueda transitar esa etapa. Pero sí. Pero ahí, Gina, sin demeritar lo que me estás diciendo, ahí Sí, necesitamos que los papás estemos educados en sexualidad o totalmente. necesitamos o la asesoría de un sexólogo entonces, porque pues ¿qué le vamos a enseñar o qué le vamos a decir o cómo lo vamos a hacer? Totalmente, sí. Los padres deberían estar educados en sexualidad, que por ahí es algo que hoy en día no existe mucho. Sí, o asesorarse con algún sexólogo, totalmente, porque debería ser desde la casa, desde el nacimiento de la casa y desde la educación de los padres. Pasar por la educación por los colegios y así ir avanzando en los distintos ámbitos, digamos, de la vida, pero debería comenzar en casa, totalmente. Sí, nos dice Tinita que sería necesario que, bueno, nos lo dice a manera de comentario y también de pregunta, si sería necesario que los padres se asesoren con un sexólogo para educar asertivamente a sus hijos. Totalmente, sí. Es lo que decía antes, tal cual. Debería ser así, comenzar desde casa. ¿Y tú crees en este aspecto que tú estás viendo a todas las personas, a todas las parejas que necesitan ir a un sexólogo o estás viendo la puntita del iceberg solamente? No la puntita del iceberg. Es algo que se está abriendo bastante, es un tema del cual se está hablando bastante, pero la realidad es que hay bastante tabú también en todo esto. Hay mucha gente que por vergüenza o por falta de información o por no saberlo no lo consulta. Pero por suerte esa mentalidad va cambiando un poco y la gente se está empezando a animar a consultar. Sí. Qué bueno. Y hace un rato comentabas tú de que los médicos en Argentina, y te decía yo que pues prácticamente en todo el mundo no tenemos la adecuada formación en sexualidad. Entonces, podría pensar una persona, una pareja que si tiene un problema de sexualidad tiene que ir al ginecólogo o al urólogo y probablemente ahí no encuentre la respuesta que está buscando. Sí y no. A ver, también depende, obviamente yo no voy a hablar de los profesionales en general, ni de la forma de trabajo, ni del profesionalismo de ellos, pero la realidad es que específicamente es como cuando uno, qué sé yo, va al clínico, no sé, por alguna afección que quizás hay un médico que está especializado en esa afección, ¿sí? Entonces un poco está relacionado con eso. La realidad es que sí, obviamente que es un profesional de la salud, un médico, ginecólogo, urólogo y demás que lo puede ayudar y lo puede ayudar totalmente, pero quizás no le puede dar toda la información necesaria o quizás no puede resolver cualquier tipo de situación, ¿sí? Pero justamente porque no es su especialidad, no porque no lo pueda hacer. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios de la audiencia, por favor. ¿Sí? Tenemos todavía alrededor de 15 minutos, ojalá lo pudiéramos aprovechar plenamente, ¿sí? Yo te preguntaba hace un ratito del tema de los secretos, y me decías que, bueno, la ansiedad como tal, pues ya no es un secreto, pero hay algo en particular que tú les recomiendes, les des como una asesoría especial a estas personas, a estas parejas que acuden por problemas de su rendimiento sexual relacionado con la ansiedad.
Sí, yo siempre lo que digo es que lo que hay que aprender un poco de alguna manera es a intentar aprender a perder el control. ¿Qué quiero decir con Perder el esto? control. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? La respuesta sexual, todo lo que es la campana esta que comentaba anteriormente, lo que es el deseo, la etapa de excitación, meseta, orgasmo y fase de resolución, se da, toda la respuesta sexual se da por reflejos autónomos involuntarios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si estos reflejos involuntarios uno los quiere hacer voluntarios y los quiere controlar con este tipo de pensamientos repetitivos y obsesivos, eh, la respuesta no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque justamente tiene que ser algo involuntario. Entonces, siempre el objetivo tiene que ser pasarla bien y el objetivo tiene que ser el placer, ¿sí? Y después lo que venga después es secundario y es extra, y es un resultado de eso. Entonces, de ahí es donde viene la frase que hay que aprender a perder el control. Mira, Y dejar... ahora que te escuchaba, y a mí Sí, que me gusta el soccer, como seguramente muchos de los señores jóvenes que nos puedan escuchar, esto pasa a veces cuando tiran un penal. Las personas que lo tiran han tirado 1000 veces, han practicado muchos días, y el día que se ponen a pensar y a pensar y a pensar y tienen la presión encima de que si fallas, tu equipo, tu nación no va a ir al mundial. Y van y la ponen allá en el octavo piso del estadio. La presión, eso es lo que sucede de alguna manera, que nos presionamos y dejamos de hacerlo espontáneamente, lo que sabemos hacer de manera natural e incluso muy bien. Y cuando queremos exacto, controlar todos los detalles, ahí nos falla. totalmente, totalmente. Y eso en realidad pasa en muchos aspectos de la vida, no solo en la sexualidad. Pero sí, totalmente. Ahí es donde viene la frase esta de intentar aprender a perder el control, sí. Que es un poco el objetivo y es un poco el objetivo de estos ejercicios que comentaba anteriormente, que se hacen en la terapia y demás, que se utilizan en cualquier disfunción, que son generales, después obviamente que se hace el tratamiento específico para cada una de ellas, pero que se utilizan en cualquier disfunción justamente por eso, porque un denominador común de todas las disfunciones es la ansiedad, y eso está presente en casi todas las personas en algún momento de la vida. Entonces, de alguna manera, es algo que puede ayudar. Y también supongo, Gina, que esto puede convertirse en un círculo vicioso. Hay ansiedad, nos disminuye el rendimiento, esto nos genera más ansiedad, peor rendimiento y así sucesivamente. ¿Sí? Totalmente, sí, totalmente. Y aparte de esto, lo que hablábamos anteriormente, también esa ansiedad genera menor rendimiento, genera malestar, mayor malestar, lo cual genera disminución del deseo, lo cual genera evitación de la situación y así se va formando como una bola gigante que termina en justamente esto, la aversión al momento y la evitación de la situación. Y también podría ser, Gina, que de manera, digamos, espontánea, natural, la persona o la pareja encuentre el camino y de manera espontánea ellos encuentren la solución, porque a lo mejor es una copita de vino Malbec o tal vez sea una musiquita o tal vez dejó de tener esa presión externa, mejoró la situación económica. Si fuese así, ¿cuánto tiempo podríamos darnos, ya que detectamos esa situación, pensar razonablemente 1 mes, 2 meses, 3 meses, y si no lo hemos resuelto, en qué momento ir con el sexólogo? Bueno, en realidad eso depende mucho, no sé si del tiempo, sino de la frecuencia, ¿no? Porque quizás puede ser, no sé, 1 año y la frecuencia es muy baja o mucho menos tiempo con una frecuencia alta. Entonces, en realidad, más que el tiempo es la frecuencia, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir un poco, no es lo que dije hoy más temprano en el vivo, no es tanto el tiempo o el decir, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá probamos y a partir de acá, bueno, vamos a consultar, sino que es el momento en el que se genere un cierto malestar. Y en el momento en que lo necesiten y en el momento en que sí, lo tengan en cuenta como una posibilidad de resolver la situación, digamos, porque sí, existe mucho esto en parejas que
que hay parejas que sí, que hacen, toman distintas estrategias o cosas que les surgen espontáneamente, que creen que les puede ayudar y que realmente les ayuda. Otras que lo han intentado, el primer tiempo sirvió, pero después ya no. Y bueno, de alguna manera, los pacientes siempre de alguna manera terminan consultando en el momento en que lo creen necesario. Y muchas veces vienen con un repertorio así de, bueno, intentamos hacer tal cosa, pero no funcionó, o pero queremos también tener ayuda, etcétera. Entonces yo creo que es lo que decía anteriormente y es lo más importante, que es en el momento en que lo crean necesario y les Bien. genere malestar. Y en este caso, si la pareja o la persona acude más temprano o más tarde, ¿hay diferencia en la forma y en la rapidez con que se resuelve? No, ¿No? no, O sea, porque, perdón, sí. no, pensaba yo que tal vez si me dice que tiene 3 meses con el problema, sea más fácil resolverlo que si me dice que tiene 3 años. No, lo importante en la terapia, digamos, es que el paciente, él y la, obviamente, los pacientes reconozcan el problema que tienen o reconozcan el malestar que tienen o el motivo por el cual están consultando. Una vez que el paciente lo reconoce, no importa si hace más tiempo o menos tiempo. Lo importante en realidad es eso, es el reconocerlo y justamente lo que nombraba anteriormente, el tener paciente, porque a veces no se tiene un paciente. Sí, de acuerdo. El hecho de que en ocasiones va la pareja, ¿sí? Exactamente, va la Sí. pareja o viene mandado por la pareja. Entonces ahí es cuando no hay paciente y de alguna manera no se puede trabajar bien, obviamente. No tiene Eh, buen fin. me imagino, claro. Tinita nos hace una pregunta para puntualizar. ¿Tú Sí, consideras que el mensaje más importante para resumir acerca de esta situación de la ansiedad afectando el rendimiento sexual, eh, el mensaje más importante sería que en muchos de los problemas sexuales la clave sería el aprender a perder el control? sí, total, total. Bueno, es lo que decía anteriormente. Sí, sí, totalmente. Es eso, es aprender a perder el control. Es intentar no querer controlar la situación y estar en la situación y en el momento, no estar acá pero pensando en otra cosa y en otra situación y en otro momento y viéndonos y observándonos todo el tiempo, tal cual. Me parece que, escuchándolo de ti, me parece que parecería relativamente sencillo. ¿En la práctica es fácil? No, para nada. No, para nada. Es como querer controlar, básicamente es controlar una ansiedad, un proceso de ansiedad. No es fácil para nadie y no es un proceso fácil y no es algo que quizás a veces es innato de cada persona y, y es un proceso bastante complicado de poder controlarlo, no digo resolverlo porque son por ahí características de cada personalidad, a veces más ansiosas y otras veces menos ansiosas, pero el intentar controlarlo no es para nada fácil, no es un proceso fácil. ¿Y puede haber recaídas? Ya me siento bien, ya superé la situación y nuevamente recaer. Totalmente, sí, sí, sí. Como cualquier terapia, por ejemplo, con un psicólogo, o sea, que uno puede dejar de ir, sentirse bien y después al tiempo tener que volver a consultar por otro motivo, incluso muchas veces o no, o el mismo motivo. Sí, totalmente. Bien, pues mira, ya se nos está yendo el tiempo. Nuevamente les invito a todas las amigas y amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, a ofrecernos una pregunta, un comentario, una duda. Mientras esto sucede, pues prácticamente tenemos espacio para una o dos preguntas más. ¿Alguna pregunta o algún comentario desde tu perspectiva, Gina, que no he realizado? ¿Algo que a ti te parezca importante que vivas en la consulta en el día a día? No, o sea, relacionado con esto de todo lo que es la ansiedad y demás, es un poco eso que comentaba, o sea, el gran mensaje y lo que yo intento siempre trabajar, digamos, con los pacientes es un poco el aprender a vivir el momento, ¿sí? Ah, la perdimos.
Perdón, te perdimos un momentito, Gina. Sí, perdón. No, lo que estaba comentando, no sé hasta dónde se escuchó, pero bueno, un poco lo que trabajo con los pacientes es eso, en las primeras sesiones siempre siendo alguna disfunción, siendo algún problema, siendo cualquiera sea la causa por la cual estén consultando, es un poco aprender a vivir el momento y la situación, ¿sí? Bajar un cambio, como decimos en Argentina, y bueno, con respecto a todo esto, a las disfunciones y a lo que es la vedette, ¿no? Y el denominador común de todas las disfunciones sexuales, que es la ansiedad, que está siempre asociada como consecuencia o como causa. Bueno, siempre es importante esto, el aprender a vivir el momento y dejar todo tipo de problema, situación o ocupación que uno tenga en la cabeza afuera de ese momento. Muy bien. Bien, Gina, pues mira, creo que ya con esto que nos has platicado y habiendo cubierto prácticamente todos los temas alrededor de la ansiedad como causa de disfunción sexual, pues no me queda más que agradecerte sinceramente, porque además del tiempo que nos has dedicado, pues sé que andas muy, muy atareada, que has tenido mucha actividad, que estás planeando una salida para un descanso que tienes muy merecido. Y bueno, en nombre de nuestros colaboradores, en nombre de la audiencia, que además te ha dado muy buenos mensajes, te ha echado muchas porras, como decimos en México. Todo esto, pues yo quisiera agradecértelo y también decirle a nuestra audiencia, para sus amistades, para sus familiares, para sus contactos, que aquí en este video vamos a tener el dato de contacto tuyo, tu correo, para que puedan hacer cualquier pregunta, cualquier consulta. Bueno, genial, Víctor. Yo te quiero agradecer a vos también, obviamente, por esta oportunidad, por compartir este momento y a todas las personas que estuvieron del otro lado, claro, también. Les agradezco a todos y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias y pronto les estaremos avisando, invitando a una más de estas conferencias, de estas entrevistas con nuestros especialistas, con los colaboradores y amigos de la Plataforma Educativa Internacional Segunda Opinión y esperamos seguir contando con su compañía. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.